Gracias, señora presidenta, señorías, medios de comunicación, miembros del Gobierno y a todos los canarios y canarias que nos escuchan desde sus casas. Buenas tardes y perdón por la fonía. Asistimos a un debate de la nacionalidad anómalo, un debate en el que los que hasta hace muy poco sustentábamos el Gobierno, hoy somos el primer partido de la oposición. Este será el debate de la excepcionalidad, porque rinde gestión ante esta Cámara el presidente más débil de la historia de nuestra democracia. Un presidente incapaz de sumar voluntades y cumplir acuerdos para Canarias, y que está centrado en dos tareas: trabajar su imagen con la esperanza de que el espejo de la posverdad le devuelva un mejor reflejo de sí mismo, y servir no a los intereses de Canarias, sino a los que él cree que son los intereses de su partido. Un presidente al que solo le preocupa quedar bien en la foto, cueste lo que cueste, pague lo que pague, eso sí, con dinero público. En este debate de la excepcionalidad sube a esta tribuna un presidente débil como su liderazgo y caduco como su proyecto. Usted ha conseguido que el proyecto regionalista que sus antecesores construyeron sea hoy una flor marchita que agoniza arrasada por el insularismo rancio de la más vieja rancia ATI. Aquella idea de los que nos antecedieron, por supuesto también en sus filas, de una Canarias unida, es la que usted está combatiendo. Está destrozando la apuesta que, entre otros, Jerónimo Saavedra y Adán Martín hicieron por la unidad y la planificación. Nos ha devuelto los años 80. Un presidente que, con su candidatura en la cabeza, está desmantelando el trabajo colectivo de toda una sociedad que anhelaba poder construir un futuro apoyándose los unos en los otros. El debate de la excepcionalidad, donde quien rinde cuentas no tiene el apoyo ni de 2 de cada 10 canarios que acudieron a votar, el presidente del 18%. Excepcional, por tanto, porque el primero, como el segundo partido en apoyo popular, en apoyo ciudadano, le hacen oposición al tercero. Algo excepcional, sin duda, en España y en el mundo. Un debate al que algunos acudimos para blindar políticas, y otros vienen con la esperanza de sellar alianzas, buscándose salvavidas al que aferrarse para no ahogarse en medio del océano del cambio político. Y como es un debate anómalo, yo, que represento al partido más votado de esta tierra, quiero comenzar mi balance por lo positivo. Nosotros fuimos los herederos de un gobierno que tuvo que administrar recortes. Pudimos diseñar el primer presupuesto que crecía en 5 años. El primer presupuesto en el que no había que pensar dónde recortar. Si el objetivo del anterior gobierno fue afrontar la recesión sin desmantelar el estado de bienestar, nuestro deber y objetivo era ampliarlo, reforzar el estado de bienestar, el único patrimonio de los que no tienen patrimonio. Después del caos de años anteriores, 2016 fue el primer año que comenzó y terminó sin listas de espera en la prestación canaria de inserción. El primero en el que los más vulnerables no tenían que hacer cola y esperar, meses y meses, porque el dinero se había acabado. 45 millones en el presupuesto, cifra récord, pero no suficiente. Se incorporaron 5,5 millones más, pero nadie tuvo que esperar. Se planificó y se pusieron más fondos antes de que se acabaran. También es la primera vez que se afronta un debate del Estado de la Nacionalidad con un informe de la Asociación de Gerentes y Directoras de Servicios Sociales que valora positivamente la gestión en materia de dependencia. La primera vez. En 2016, Canarias fue la segunda comunidad autónoma que más avanzó en materia de dependencia. 3.000 personas más que no solo tienen su derecho reconocido, sino que además reciben su prestación, consolidando así lo que iniciamos en 2015, en el segundo semestre, en el que se dieron 1.100 altas frente a las 400 altas de los 6 meses anteriores. Es decir, el sistema de la dependencia en Canarias creció en 4.100 personas en los 18 meses que estuvimos los socialistas al frente. Como ven, ritmo ascendente, motores en marcha y la previsión de que en 2017 sean 4.000 las incorporaciones. Y si continuara el ritmo marcado iniciado por los socialistas, al final de la legislatura se acabarían también las listas de espera en dependencia. Es decir, frente al caos de mandatos anteriores,
De mantenerse la tendencia que iniciamos, terminaríamos la legislatura sin listas de espera en dependencia y sin listas de espera en PCI, dos de los mayores retos a los que se enfrentaba su gobierno. Además, es el primer año sin ningún desahucio hipotecario de entidades financieras a familias en exclusión social. Sin embargo, no lo ha mencionado. Le hemos dejado, además, firmado un convenio con el Consejo General del Poder Judicial para que nos comuniquen cuando están en trámite esos desahucios y podemos actuar, no cuando nos llaman plataformas o los interesados. Lo dejamos firmado y estaba ya en Madrid. No tenemos noticias de este convenio tampoco. El otro gran reto, el empleo, desde luego. 2016 se cerró con 40.000 nuevos puestos de trabajo, 62.000 más desde el inicio de la legislatura. Y situamos al Servicio Canario de Empleo entre las agencias políticas de empleo más efectivas del país, tal y como reconocen desde el Ministerio y su nuevo director, el señor Alonso, el hermano del otro Alonso, que ya no habla de las políticas activas de empleo. Incluso usted aquí hoy ha podido presumir de los programas Cataliza y del Plan de Empleo para Personas con Estudios Superiores, que por cierto se lo dejamos también firmado con las universidades. De haber mantenido la tendencia, habríamos finalizado la legislatura con 160.000 empleos nuevos y 72.000 parados menos en esta tierra. Y no solo nos preocupamos de crear puestos de trabajo, nos preocupamos por las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, porque a pesar de lo que usted dice, para salir de la pobreza no basta solo con un empleo, se requiere también un salario digno. Luego le recuerdo lo de los trabajadores pobres, pero es una realidad en Canarias. Por eso pusimos en marcha el plan contra la explotación laboral, que tampoco ha mencionado. Un plan necesario, porque no solo disuadió a los explotadores, sino porque 4 de cada 10 contratos inspeccionados, 4 de cada 10 estaba en situación irregular. En los 2 meses que duró, y sin causa económica que lo justificara, en Canarias se duplicó la contratación indefinida y se amplió la contratación a tiempo completo, mejorando la calidad del empleo. Y si se me permite, voy a dar las gracias al Ministerio y a la Inspección, que trabajaron codo con nosotros. Usted ha dicho hoy que crear empleo es garantizar menos personas en las listas de la asistencia social. Me preocupa y me indigna esta frase a partes iguales. Primero porque no se dice asistencia social. Esto recuerda más a la beneficencia de tiempos pretéritos. Se dice servicios sociales en el estado de bienestar y es un pilar del estado de bienestar. Segundo, porque no es verdad, señor Clavijo, no es verdad. Y aquí lo de los trabajadores pobres. 655,20 era el salario mínimo interprofesional en 2016. ¿Usted de verdad cree que se puede mantener a un hijo cobrando el salario mínimo interprofesional? Este año ha subido, gracias a los socialistas, 707,60 euros. Pero por supuesto sigue siendo insuficiente y con 707,60 euros no se saca adelante una familia. Y no lo decimos nosotros, es que lo dice Cáritas. Un 30% de las que reciben ayudas de Cáritas, un 30% tienen empleo y tienen un contrato de trabajo, de manera que no basta con tener un empleo, ni en esta tierra ni en España. Necesitamos crear empleo de calidad. Por cierto, me preocupa mucho que en los 2 primeros meses de 2017 el paro se haya elevado en 667 personas, mientras que en los 2 primeros meses de 2016 se había reducido en 3.897 personas. Esto quizás tiene que ver con su debilidad, señor Clavijo, con su irresponsabilidad. No hay nada peor para la economía que la inestabilidad que usted ha generado. Y también me preocupa que no haya anunciado nada en materia de dependencia. El año pasado anunció usted aquí más de 800 plazas sociosanitarias y este año, por lo que hemos escuchado de los cabildos, 0. Y me preocupa también que los datos de independencia en enero y en febrero del inserso sean negativos. 136 dependientes menos en Canarias en 2017 en enero y una cifra similar en febrero de 2016. Por tanto, no es solo que no avancemos al ritmo que previmos los socialistas en materia de dependencia, es que estamos yendo para atrás en materia de dependencia.
Pero seguimos con la gestión tal y como anunciamos en el debate de investidura, el leal Consejo de Gobierno, de la mano del Comisionado de Lucha contra la Pobreza y el apoyo de la Consejería de Hacienda a las cláusulas sociales, tampoco las ha mencionado, que han sido reconocidas por otras regiones y organismos como las más avanzadas del Estado. Unas cláusulas sociales que valoran en los procesos de contratación de todo el gobierno la estabilidad de las plantillas, la brecha salarial entre hombres y mujeres y la huella verde. Perdón, sí. También culminamos el anteproyecto de la Ley de Servicios Sociales que se presentó al Consejo de Gobierno el 24 de octubre de 2016. Y lo hicimos sin improvisar, como querían algunos, sin que saliera de un despacho como otros proyectos de ley, a diferencia de otros proyectos de ley, que también lo dije en el debate de su investidura, no lo hicimos para los colectivos, sino con los colectivos. Hicimos el mayor proceso de participación de la historia para la elaboración de una ley que llevan esperando los canarios 30 años. Por cierto, usted ha dicho esta mañana que este mes terminó el periodo de alegaciones. No, hombre, no es verdad. Terminó el 30 de diciembre. Y lo debe usted saber porque fue su gobierno el que lo mandó y así nosotros al Consejo Económico y Social. Usted ha dicho esta mañana una cosa que no es correcta. Se terminó el periodo de alegaciones el 30 de diciembre. Y también presumimos, cómo no, del proyecto Enlaza, hecho de empleo y educación, pero no se me venga arriba, por Dios, no va a cambiar nada, son 2 millones de euros, uno que puso educación y otro que puso empleo, está muy bien, pero para empezar a andar, 2 millones de euros. Valoramos con algún matiz también los 4 pasajes gratuitos de avión que usted ha mencionado hoy, que anunció el debate del año pasado, que tienen que desplazarse desde una isla a otra para poder estudiar. Y lo valoramos, lo apoyamos y tanto lo apoyamos que vamos a proponer que se mejore. Vamos a ampliarla, nos vamos a proponer que vaya no solo a avión, sino también a barco y que también se beneficien los estudiantes que están en la península porque no pueden estudiar aquí esas carreras. Los socialistas, por supuesto, también avalamos incrementar los recursos para los libros de texto gratuitos a las familias de rentas más bajas y también respaldamos que la Consejería de Agricultura, junto con la de Sanidad y Educación, den en nuestros hospitales y colegios productos primarios de nuestra tierra. Tanto lo apoyamos que le vamos a ayudar, señor Narváez, señor Quintero, perdón, todo se pega. Y vamos a proponer que la Consejería de Educación busque fórmulas para hacerlo efectivo en todos los colegios, porque sé que están teniendo dificultades al ir centro por centro. En materia de carreteras, el impulso de proyectos ha sido más que notable. Se terminaron y abrieron los tramos de Adeje, Santiago del Teide, Ramal de Fonsalía, Vía Litoral, Matas Blancas, Costa Calma y Las Ares, Caldereta en Fuerteventura, el tramo de Barlovento en La Palma y las mesas Arucas y el ramal de Piletas en Gran Canaria. Por cierto, ni una palabra de esto. Además, impulsamos nuevas obras que acumulan un retraso importante, como son Ofra al Chorrillo, acláremelo, me han comentado que se va a parar, en Tenerife y Risco, la Aldea en Gran Canaria. Por cierto, se abonaron 30 millones de impagos a particulares y proveedores que dormían en las gavetas durante años. Nosotros, socialistas, afrontamos esa deuda heredada y no hicimos ninguna rueda de prensa. Y no se nos ha ocurrido utilizarla como arma arrojadiza. Hace poco, el señor Barragán valoraba positivamente el trabajo hecho por su predecesor y anunció una línea continuista en la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. La planificación entró en la gestión de Aarón Afonso. Estrategia de gobierno abierto, simplificación administrativa, estrategia de modernización de la justicia. En transparencia, Canarias pasó del puesto 15 del antepenúltimo al 8. Y por eso quizás hoy podemos demostrar que algunas cosas de las que afirma son mentiras. Además, se elaboró un nuevo protocolo interinsular contra la violencia de género, el primero de toda España, que incorpora a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de la violencia de género a los que hay que dar protección y cobertura. Hoy es su segundo debate de la nacionalidad y del silencio que le ha caracterizado con la violencia de género. Ha pasado usted a estereotipos sexistas. ¿Cómo que mujeres frágiles, señor Clavijo? Una de las cosas que tenemos que superar para lograr la igualdad son los estereotipos sexistas. Hombres fuertes y valientes y mujeres frágiles y vulnerables. También se ha referido a nosotras como vulnerables. Yo estaré fónica, pero no soy vulnerable.
Escuchándole se entiende que nunca hable de esto. Las mujeres son fuertes, valientes, lo demuestran cada día. Siguen adelante a pesar de la falta de conciliación, de la falta de escuelas de infantiles, de ser las cuidadoras de los dependientes. Borre los estereotipos sexistas de su mente. En igualdad, tenemos que cambiar muchas cosas. El machismo es ideológico, simbólico. Empecemos por ahí. Empecemos porque el presidente de las Canarias no se refiere a ellas como vulnerables. Son cientos de mujeres las que salen del ciclo de violencia y son supervivientes de la violencia y han sido y son más fuertes y valientes de lo que usted será en la vida, señor Clavijo. Bajo su mandato han sido asesinadas Laura, Iri, Jessica, Paola, Marina Candelaria, Jane May, Modric, Lorena, Luisa y Olvido. 9 mujeres a las que usted hasta hoy solo había dedicado silencio, los minutos de silencio oficiales. Y yo le voy a proponer que para luchar contra la violencia de género, el gobierno culmine el Plan Canario de Prevención contra la Violencia de Género con especial incidencia en edades tempranas y juventud. Hemos puesto más fondos contra la violencia de género, pero hay que hacer propuestas concretas. Y usted hoy, aparte de decir que va a poner más dinero, no ha dicho ninguna. Usted fue elegido presidente con un programa para las mujeres. Se avanzó en dependencia, en instrumentos para combatir la brecha salarial, pero en escuelas infantiles seguimos parados. Y por eso le voy a pedir que camine, que le exija a la consejera de Educación, que le ponga los fondos a la consejera de Educación para que atienda a los 65.167 niños y niñas que tienen menos de 3 años. ¿Cuántas nuevas plazas de educación infantil se ha puesto en marcha? Mire, así no podemos seguir. Señor Clavijo, usted ignora el enorme sacrificio que supone para una familia tener que pagar los más de 300 euros al mes que cuesta una escuela infantil. Imagínense si cobra el salario mínimo al que aludíamos antes. Por eso le propongo que las familias con una renta inferior de 18.000 euros anuales no tengan que pagar más de 100 euros por la escuela infantil de su hijo, ya sea pública o privada, y que se avance en la creación de plazas en escuelas infantiles hasta llegar al 30% de cobertura en 2020, pública. No me hagan las trampas de meter aquí en la tasa de cobertura la privada. 30% de cobertura de escuelas públicas e infantiles. Es una etapa educativa, asúmanlo y avancen. Y les voy a pedir de una vez por todas que se elabore el plan de infraestructuras educativas en 2017, se lo dijeron, la unanimidad del Parlamento el año anterior, lo ha vuelto a reiterar. Para que se construir una escuela o rehabilitar un colegio sea una decisión que se adopte con criterios de necesidad, con criterios objetivos, no en función de la presión que pueda ejercer un político local o el lugar de residencia de una u otra consejera. Hablando de planes de infraestructura, hoy ha nombrado el plan de infraestructura sociosanitaria que yo le exigí y que usted me negó dotar. Vamos, que vamos a proponerle que no solo sean palabras y que lo dote presupuestariamente con dinero extra, que no toque el presupuesto que tiene que invertir para acabar con las listas de espera en sanidad. Como ve, señor Clavijo, no solo hablo de las áreas socialistas, hablo en general de la acción de un gobierno, un solo gobierno, que es como entendíamos nosotros que debía funcionar el pacto firmado por nuestros partidos. Y no solo critico, también hago propuestas. Pero esa lealtad se vio saboteada por un líder que actuaba como ni siquiera deben actuar los presidentes que tienen mayoría absoluta. Desde sus inicios su liderazgo fue perdiendo credibilidad al golpe de errores, mentiras y desautorizaciones públicas que fueron la antesala de la desconfianza que hoy genera su gobierno. No se puede confiar en usted, señor Clavijo. Los canarios y canarias no pueden confiar en usted. Señor Clavijo, haga un poquito de memoria y tire de hemeroteca. En su rueda de prensa para hacer balance de los primeros 100 días de gobierno, en octubre de 2015, usted aprovechó para presentar el presupuesto de 2016. Dijo que el presupuesto se incrementaría en 400 millones, hasta los 7.113. Y dijo también que a pesar de crecer las restricciones presupuestarias, y abro comillas, nos circunscriben a 120 millones a los que hay que restar los 28 que costará la subida del salario de los funcionarios y nos quedará unos 92 millones. Bien, pues ni fue 7.113, ni 120, ni 92. El presupuesto fue de 7.071, 42 millones menos de lo que usted dijo.
El crecimiento del gasto fue de 87 millones, 30 menos de lo que usted dijo. Y descontando la subida del salario de los funcionarios o de los trabajadores públicos, decimos nosotros, se quedó en 61 millones, 31 menos de lo que usted dijo. Baile de cifras. El segundo baile de cifras lo encontramos en la compensación del ISSSTE, que en septiembre de 2015 eran de 160, en noviembre de 193, y que al final los grupos socialistas y nacionalistas tuvimos que dejar en indeterminado en una enmienda a los presupuestos porque la señora Dávila no se aclaraba. Después vino la ley de crédito extraordinario de 2016, que unas semanas antes de las elecciones generales usted cifró en 123 millones. Que se quedaron en 69, y menos mal que en el último minuto pudimos salvar la cara, porque con posterioridad llegó la liquidación del sistema de financiación de 2014 con 38 millones, con lo que no contábamos cuando usted hizo el anuncio antes de las elecciones. Por eso la cifra definitiva fue 107. Por esas fechas dimitió el director general de presupuesto, probablemente por este caos. Y llegamos al 19 de septiembre de 2016 y la orden de cierre presupuestario. Y al final de la exposición de motivos podemos leer: por todo lo anterior expuesto, ante el déficit presupuestario de la Consejería de Sanidad y en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, nos lleva a ordenar en la Comunidad Autónoma un cierre anticipado del presupuesto. Dos mentiras. La primera, la Ley de Estabilidad Presupuestaria no obliga a adelantar el cierre presupuestario. Solo Aragón, con un 0,47 de déficit, y Extremadura, con un 0,95 de déficit, adelantaron su cierre. Canarias no solo no tenía déficit, sino que era la comunidad autónoma con más superávit de España, 343 millones nada más y nada menos. Y una segunda mentira, señora Dávila, ¿qué es eso de que la Consejería de Sanidad tenía déficit en septiembre? Tenía superávit presupuestario. Usted mintió en la orden de cierre porque estaba tan enrocada en su batalla ideológica y personal contra el señor Moreda que no supo distinguir que una cosa es la Consejería de Sanidad y otra el organismo autónomo del Servicio Canario de Salud. Y si bien de manera informal podemos hacerlo, oigan, una orden, pues no. Ustedes dijeron públicamente que las dudas sobre los 111 millones de los fondos de empleo, que habían dudas sobre los 111 millones de los fondos de empleo del cierre presupuestario, y que esta constituía otra de las razones, mientras el delegado del gobierno en Canarias decía que que iba a llegar todo el dinero. Pues fíjese, una nueva mentira, porque el PAPE, el Plan Estatal de Empleo, había sido aprobado y autorizado por el Estado el 4 de agosto, semanas antes del cierre presupuestario del gobierno central. Mentira tras mentira, error tras error, disparate tras disparate, una antología del esperpento presupuestario ante el que nos vimos obligados a plantarnos. Sanidad no ponía en riesgo la estabilidad presupuestaria. A pesar de lo que usted dijo esta mañana, Sanidad no tenía más recursos que en 2015. Y de hecho, el presupuesto inicial de 2016 fue 304 millones menos de lo que se gastó el Servicio Canario de Salud en 2009. No teníamos margen, no subió el presupuesto. De 2016, de inicial de 2016, inicial de 2015, el único incremento que reflejó el presupuesto fueron los 12,6 millones por la subida del 1% del salario de los empleados públicos y otros 12,4 por las sustituciones de días libres que el gobierno de Rajoy les había quitado a los funcionarios, a los trabajadores públicos, y unas semanas antes de las elecciones se los devolvió. ¿Qué querían? ¿Que no se lo pagáramos? Cuando usted anunció en rueda de prensa de los 100 días y separó el incremento del 1%, ¿no estaba pensando en los trabajadores públicos de sanidad? ¿No contaba con que los médicos, los enfermeros, las médicas, las enfermeras cobraran también ese 1% de más? ¿Qué quería? ¿Que no se le sustituyera? ¿Que no se sustituyera los días que se daban? Esa es otra opción y nos ahorrábamos un dinero. Eso sin contar con el incremento de las bajas por enfermedad, de un personal sanitario machacado, que se comieron 7 millones que no estaban previstos, a ver si los médicos no pueden ponerse malos y a ver si los pacientes tampoco pueden enfermar, porque no tienen un médico sustituto que les atienda. Y hay que darle las gracias. Aparte de darle las gracias, habrá que cubrir las bajas. Y ya puesto a desatender,
si quieren dejamos de invertir los 54 millones ya gastados en fármacos de la hepatitis C, que nunca estuvieron en presupuesto. Bueno, en realidad usted sí pidió desatenderlo, pero eso es otro tema. Lo importante aquí es que a pesar de que el gasto de presupuesto no subía y que había nuevos gastos que atender, el Servicio Canario de Salud presentaba en verano de 2016 la misma desviación que el de 2015. Sanidad se desvió, como siempre. Su consejera dice que incumplíamos las órdenes. ¿Qué órdenes? ¿Recortar 50 millones en un semestre solo en personal? ¿Suspender medicamentos a los pacientes que los necesitan porque son muy caros? Si estas son las órdenes a las que se refiere, encantados de incumplirlas. Mire, lo dije en el debate de investidura, en el suyo, se lo dije en privado y se lo voy a volver a decir hoy. El compromiso era poner los números al servicio de la gente y no la gente al servicio de las cuentas. Mi abuelo tiene una cartera, como todo el mundo. A la derecha tiene la tarjeta del banco, detrás unas pocas perras. Y a la izquierda, una foto de todos sus nietos y bisnietos. Él sabe cuál es la foto, la parte más importante de la cartera. Y quizás no lo entendía, pero eso era nuestro acuerdo. Así se fraguó el acuerdo de Coalición Canaria y el Partido Socialista. Mire, sanidad, educación y políticas sociales no están al servicio de Hacienda. Son las cuentas las que deben estar al servicio de sanidad, educación y de los servicios sociales. Entiéndalo. Hay que poner los números al servicio de la gente y no la gente al servicio de las cuentas. Si encima esas cuentas son caóticas, como ha demostrado, ¿cómo íbamos a cumplir órdenes injustas e injustificadas? Es mentira que se estuviera gastando de más. Es mentira que la desviación estuviera afectando a los objetivos de estabilidad presupuestaria. En septiembre de 2016, cuando se concentraron sus ataques al señor Morera, cuando se procede al cierre presupuestario, Canarias tenía, también me lo han desmentido, 343 millones de superávit frente a los 66 millones de déficit del año anterior. Según el dato de noviembre, último publicado, Canarias mantenía un superávit de 250 millones, o lo que es lo mismo, con el 0,7 autorizado teníamos 537 millones de euros que podíamos haber invertido, no gastado, invertido, sin incumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria. Y usted mandó a parar las operaciones. ¿Dónde estaba el riesgo de incumplir, señor Clavijo? Díganoslo, por favor, porque no lo vemos por ningún sitio. ¿A usted le compensa esto? ¿A usted le compensa tanta mentira, tanta falsa alarma injustificada para hacer daño no se sabe muy bien a quién? Usted en el programa propaganda del gobierno, El Foco, el que dirige al que hace poco era el responsable oficial de la propaganda del gobierno, su director general de comunicación, el exdirector general de comunicación, Juan Manuel Betancourt, el que fue también concejal con usted, con Coalición Canaria en La Laguna, dijo que íbamos a llegar al 0,18 de déficit. Eso lo dijo usted. ¿Cuánto va a maquillar la cifra, el presupuesto para alcanzar esa cifra? Por ejemplo, se le transfieren todos los fondos del FEDECAN en 2016 a los cabildos cuando ellos han dicho que no se lo van a poder gastar, o se flexibilizan los pagos para que se lo puedan gastar en más tiempo. Otro ejemplo, su gobierno ha amortizado deuda, es decir, le ha adelantado a los bancos pagos por valor de, qué sé yo, 10, 15, 20 o 30 millones de euros que no estaba vencida, deuda de otros años, de los años siguientes. Usted ha dejado de pagar a los autónomos la deuda que se le debe, que impidió con el FEDECAN, y ha adelantado pagos a los bancos. Como usted no ha nombrado a los autónomos, voy a hacerle una propuesta. Vamos a proponer que no solo se pague lo comprometido, sino también recuperar el programa de subvenciones a los autónomos a los que usted ha ignorado hoy. Para hacer un resumen, señor Clavijo, cuando decía en verano que Sanidad estaba poniendo en juego la estabilidad presupuestaria de Canarias, mentían. Cuando el señor Clavijo mandó a parar operaciones y las pruebas de fin de semana de las que hoy se ha jactado, no lo hizo por falta de perra, mentía. Los y los socialistas tenemos la certeza de que estaba detrás de esas mentiras. Se esconde la intención de beneficiar a la privada. Las 3 Ds: desprestigiar, para destruir y desmantelar. La primera D
La primera vez la pusieron en marcha en verano, asfixiar desde Hacienda para desprestigiarla y destruirla. Que ojo, los siguientes desmantelarla y nos van dando pistas. De todos modos, esto en Canarias viene de antiguo y fue lo que quisimos revertir los socialistas, sobre todo en esta isla en la que ha gobernado ATI tantos años. Se habían dejado de construir hospitales, se habían dejado de adquirir equipos para pruebas diagnósticas, se habían frenado oposiciones. Atentos al dato, atentos a este tremendo dato. En 2015, 1 de cada 3 operaciones que se llevaban a cabo en Canarias eran en centros privados, pero con dinero público. Un total de 40.000 intervenciones de las 125.000. Fíjense qué curioso, según el dato del barómetro sanitario, no es cosa solo de este año, las comunidades autónomas que menos gastan en sanidad privada son las que mejor nota sacan en sanidad pública. En este grupo están Navarra, Aragón, Cantabria y el País Vasco. Por el contrario, las que más gastan en sanidad privada son las que peor nota sacan en sanidad pública. Cataluña, Castilla-La Mancha y, como no, la nuestra, Canarias. Los sistemas sanitarios que mejor funcionan son los que menos dinero gastan en la privada. Por contra, los sistemas sanitarios que más gastan en la privada son los que peor funcionan. ¿Y sabe qué? Los que peor funcionan, los que más gastan en la privada, son los más propensos a seguir invirtiendo en la privada. Desprestigiar, destruir para desmantelar. La conclusión está clara. Estamos así, no por no concertar con la privada, sino precisamente por concertar por la privada. 21 años de apuesta por la privada, en el que se ha pagado las letras de la hipoteca de la privada vía concierto sanitario. Le voy a poner otro ejemplo, y van unos cuantos. Canarias es la comunidad autónoma con menos equipos públicos de resonancia magnética por habitante, y la que más equipos privados de resonancia magnética tiene por habitante. Nos gastamos 10 millones al año en resonancia en la privada. 10 millones al año que nos llevarían a poder comprar 10 equipos públicos y ahorrar un dinero. Pero mire, otra vez Tenerife, de esos 10, 6 se gastan en Tenerife, frente a 2,2 de Gran Canaria, por ejemplo. Las 3 D, desprestigiar, destruir y desmantelar. Pero aquí también va alguna H, y no de hospital, sino de hospital. Miren, en 2016 se operó más en la pública, se realizaron más consultas especializadas, más pruebas diagnósticas, más hospitalizaciones, más consultas médicas y pediátricas, más consultas de enfermería. Luego, le daré más datos. Soy lo único que se hizo menos. Lo único que se hizo menos, 3.706 operaciones menos en la privada. 4 millones menos en la privada que se dedicó a la pública. Algunos se pusieron nerviosos, no sé si con H o con S, porque se acababan las prebendas en la sanidad privada y se iban a adaptar los conciertos sanitarios a la ley de contratos públicos. Este mismo marzo parece que nos retrasamos. Y mire, volvemos al barómetro sanitario. Que le interrumpa, señora Hernández. ¿Perdón? Para pedir silencio para que pueda intervenir. Sí, aquí aprovecho para ver algo, pero usted sigue con el tiempo para... Por favor, pido silencio, señoría. Continúe, señora Hernández. Volvemos al barómetro sanitario. Veamos cómo estaba nuestra sanidad en 2014 y en 2016. Bien, pues Canarias fue la tercera que más mejoró en valoración ciudadana, duplicando el crecimiento medio nacional y situándonos un 8% por encima de la nota que sacaba Coalición Canaria gestionando la sanidad en esta tierra. Y eso contando además con que usted paró las operaciones y las pruebas diagnósticas. Venimos desde muy atrás, no empezamos en cero ni en dependencia ni en sanidad. Mire el barómetro y reflexione. Usted quiere desandar lo andado, gastando más en sanidad privada. Y mire, teníamos que haber mejorado, más, mejor. Cuando uno hace más pruebas diagnósticas, la gente va más a operarse. Teníamos que haber ido más rápido. Seguro que en esa difícil gestión cometimos errores, pero nunca lo hicimos para hacer daño a la sanidad pública ni a los pacientes. Nunca sabiendas, como hicieron ustedes mandando a parar las operaciones de tarde y fines de semana. Llevamos 8.000 operaciones de tarde y logramos reducir la demora 12 días hasta junio de 2016. Mandaron a parar
y acabaremos el año obligando a nuestros pacientes a esperar 19 días más. Antes de que usted mandara a parar, 12 días menos, ahora 19 días más. Es que no se puede ser piromano y bombero. No se puede llegar al acuerdo político de exceptuar la sanidad en una orden de cierre y aún así incluirla. No se pueden ralentizar los pagos con una orden de cierre y aún así quejarse de que está ralentizado. Y no se puede quitar a la sanidad el fondo de facilidad financiera y esperar que no tenga consecuencias. Por cierto, señor Clavijo, ¿me puede decir por qué en 2016 su Consejería de Hacienda, a diferencia de la que dirigía el señor Ortiz, dejó de inyectar estos instrumentos de liquidez en sanidad y los mantuvo? Porque sí tenemos, que eso lo dice la página del Ministerio, 1.182 millones en otras áreas. El señor Ortiz inyectaba en sanidad, parece que ahora no es la prioridad. Han conseguido castigar a los pacientes, a los profesionales y a los proveedores y nos han convertido en la única comunidad autónoma que, con superávit presupuestario en noviembre, desde luego, según usted, la comunidad autónoma que mejor va a quedar en las cuentas públicas, incumple el periodo de pago a proveedores. El problema de la sanidad, a ver si se enteran, no es lo que se tardaba en pagar. Es que nos faltaban 700 millones de financiación estatal para servicios públicos fundamentales. Bueno, perdón, 540, porque a los 700 hay que restarle los 160. Aunque usted haya decidido repartirlo en otros menesteres y a otras instituciones que no son las suyas. Por cierto, señor Clavijo, hoy nos pide ayuda para apoyar para que el REF quede fuera del sistema de financiación autonómico y que le apoyemos los presupuestos generales del Estado. Pero ¿no había usted anunciado en una rueda de prensa que ya lo había conseguido por fuera del despacho del señor Montoro? ¿No salió anunciando que eso ya estaba hace meses? ¿No dijo que era seguro que íbamos a tener esos 400 millones? Foto como la de ayer del REF para usted. Y luego después usted nos pide ayuda cuando no sé si no lo consigo o si lo consigue. Mire, el REF lo empezó a trabajar el Parlamento en la legislatura anterior. Ni una sola palabra al Parlamento de la legislatura anterior. Ni una sola palabra para don Paulino Rivero, don José Miguel Pérez, don Román Rodríguez y a don Saciel Antona. Perdón, a señora Antona la verdad que sí se lo agradeció. Al único al que intenta agarrarse como un náufrago perdido en la tormenta del cambio. Por otra parte, no han contado nada hoy de lo que dijo ayer. No cuenta lo que se queda afuera y no cuenta qué es lo que se ha concretado. Y con los presupuestos del Estado, ¿de qué habla? ¿De qué cuestiones partidistas? Estaremos atentos a la inversión en el convenio de carreteras, en infraestructuras hidráulicas, de desalación de aguas, al PIEC. Claro, hombre, claro que estaremos atentos. Pero estaremos atentos a otras cosas. Si las pensiones, como pide el Partido Socialista, se revalorizan un 2% como el IPC, en lugar de un 0,25%, los pensionistas canarios recibirían 248 millones de euros más a lo largo de la legislatura. Le pongo otro ejemplo. Las coberturas de desempleo. Más de la mitad de los canarios que están en paro no cobran ningún tipo de prestación. Si se aprobara una renta mínima de inserción de 426 euros, como pide el Partido Socialista, como le ha pedido el Congreso de los Diputados, en la iniciativa de UGT Comisiones Obreras que elevó el Partido Socialista, para igualar la tasa de protección del 70% cuando se fue Zapatero, no el 100, el 70%, Canarias recibiría 277 millones más al año, y no cualesquiera canarios, los más vulnerables, los que están en paro y no cobran nada. Mire, Canarias tiene un 12,52 menos de universitarios que cuando llegó Rajoy. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, señor Clavijo? Porque han aniquilado las becas, porque no se han dado ayudas, porque se han maltratado a los estudiantes. ¿Qué me está contando? ¿Qué quiere que yo apruebe unos presupuestos que no devuelvan el alta a la seguridad social, a las cuidadoras de los dependientes? Eso me está pidiendo. El presupuesto no se toca de oída. No se toca de oída, y usted no tiene la partitura, como tampoco lo tenemos nosotros. Usted toca de oída los presupuestos y las necesidades de los canarios en esos presupuestos, como en empleo y en violencia de género. Hasta que la recuperación no entre por las puertas y ventanas de cada hogar, por las mismas puertas y ventanas que entraron los recortes de Rajoy, no venga aquí a decir que apoyemos unos presupuestos que hacen sufrir a la gente. Para proteger la desvergüenza de decir que vas a apoyar unos presupuestos que no conoce,
porque es la cabeza de uno la que está en juego. Señor Clavijo, creíamos que habíamos aprendido de los errores anteriores, del modelo de la especulación, pero la especulación sigue con el hashtag de insularista. No hay líneas nuevas, no hay aportaciones, solo un sistema fallido que nos ha traído a la situación. Mucha materia gris, sí, pero en carretera. Nos vende que va a cambiar el mundo con el FEDECAN, que es un plan de farolas, aceras, asfalto. El capricho de un presidente en minúscula. Tenemos una ley del suelo que incumple el acuerdo de gobierno. Ahora, en enmienda, ojalá rectifiquen, plantea 12 CODMAC. Pero que es lo mismo, 12 formas de evaluar el respeto a la normativa medioambiental. Señora Hernández, disculpe, 2 minutos más para concluir. 2 minutos más para concluir, señora Hernández. Una por cada cabildo, una por cada municipio de más de 100.000 habitantes y otra para el resto, para los pobrecitos del resto. Una para todos y luego después una más para los que tienen muchos habitantes y por supuesto para sus estimados cabildos. No hable de las mismas oportunidades para los canarios cuando usted se empeñó personalmente en que existiera 7 políticas activas de empleo. Mire, luego voy a seguir, pero estamos ante un gobierno débil. Y nosotros como Parlamento tenemos que hacer propuestas, tenemos que ponernos de acuerdo, consensuarlas, proyectos como las que he hecho de infraestructuras educativas, de escuelas infantiles, de empleo, de lucha contra la explotación laboral, de violencia de género, de sanidad, de movilidad de los estudiantes, de servicios públicos, de vivienda, de juventud. Hay que hablar de innovación, de justicia y seguridad, y yo les llamo ante un gobierno sin rumbo, un gobierno débil, un gobierno perdido, a que nos unamos para hacer buenas propuestas para Canarias y que este Parlamento se convierta en un instrumento que sea útil a los canarios frente a un gobierno, en fin, sin rumbo. Muchas gracias. Gracias, señora Hernández.